Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Es un gusto para el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y para el Instituto Cervantes, que es nuestra sede, así como para las instituciones organizadoras de este año en conmemoración al natalicio de Octavio Paz, darles la más cordial bienvenida el día de hoy. Y como parte precisamente de las actividades que se desarrollan en España en homenaje al poeta mexicano Octavio Paz, es que se lleva hoy a cabo en la sede que les he mencionado del Instituto Cervantes, que nos acoge un diálogo intelectual entre Eduardo Milán y Juan Antonio Masoliver en torno a la obra y la figura de nuestro prominente intelectual mexicano, Premio Cervantes en 1981 y Premio Nobel de Literatura en 1990. Quiero empezar entonces por dar las gracias a nuestros invitados y la más cordial bienvenida y presentar una muy breve semblanza de estos dos conocidos y reconocidos escritores. Empiezo por Eduardo Milán, que nació en Rivera, Uruguay, en 1952. Por motivos políticos se exilió en 1979. Residió en México, fue miembro del Consejo de Redacción de la revista Vuelta y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entre sus ensayos destacan Una cierta mirada, publicado en 1989, Resistir, Insistencias sobre el presente poético, Justificación material, ensayos sobre poesía latinoamericana y Ensayos unidos, poesía y realidad en la otra América. Su obra poética, hasta 1999, se encuentra reunida en Manto, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Su poesía es constantemente publicada en diversos países de Hispanoamérica y cabe mencionar, dentro de sus entregas recientes disponibles en España, El Camino Ullán, seguido de Durante, Solvencia y Desprendimiento. Una selección de su poesía traducida al inglés está en prensa en la Gran Bretaña. Su obra más reciente publicada en España es Donde no hay, publicado por Amargor Ediciones en el 2012. Muchas gracias, Eduardo Milán. Juan Antonio Masoliver ha sido catedrático de Literatura Española y Latinoamericana en la Universidad de Westminster en Londres. Es crítico literario del periódico La Vanguardia de Barcelona. Fue jefe de estudios y director en funciones del Instituto de España en Londres. Una amplia recopilación de sus artículos y ensayos sobre literatura mexicana y española ha sido recogida en Las Libertades Enlazadas del 2000 y Voces Contemporáneas del 2004, respectivamente. Como narrador ha publicado los libros de relatos La sombra del triángulo en 1996, La noche de la conspiración de la pólvora en 2006 y La calle Fontanils del 2010, así como las novelas Retiro lo escrito, Beatriz, Miami y La puerta del inglés. Ha traducido, entre otros, a Cesare Pavese, Giorgio Saviane, Carson McCullers, Yuna Barnes y Vladimir Nabokov. Su obra poética ha sido recogida en Poesía Reunida en 1999, La memoria sin tregua en 2002 y Sonia en 2008, por nombrar solo algunos. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Cervantes y de todas las instituciones que nos hemos reunido para conmemorar el Año de Paz. Muchísimas gracias. ¿Quién empieza? Pues La edad me da cierto derecho. Bueno, yo, claro, en parte he aceptado esta sugerencia de Aurelio Májora, que está aquí, por la amistad sin peleas, curiosamente, ¿no? Hemos tenido durante muchos años en México, en Madrid, una noche estupenda con Olvido y en la que tú ibas diciendo soy feliz, y para mí ha quedado ya grabado en mi corazón. Pero Eduardo Milán, aparte de ser, somos poetas muy distintos, pero con el que yo empatizo siempre, ¿no? Desde que te he conocido, y que además tiene cosa muy rara entre nosotros. Bueno, hay gente como Miguel Casado, que también, o Sancho Robaina, que tiene un discurso poético. Luego, en tantas cosas, es un heredero de paz. Es un heredero de paz
sin ser sumiso, porque no lo somos, a lo que es Octavio Paz para nosotros. A mí no quisiera mucho hablar de Octavio Paz porque se ha hablado mucho, sino de lo que Paz ha representado para, no sé, pues en Uruguay, o en América Latina, en México, lo que ha representado en España. Para mí, yo descubrí tarde, reconozco, en España no había estudios latinoamericanos en la universidad. Había un profesor franquista que improvisaba historia de América, pero estaba prácticamente prohibida además. Y fue en Londres cuando leí por primera vez El laberinto de la soledad y luego me empecé a acercar a lo que había representado Paz en la identidad con los poetas del 27. Paz, como sabéis, descubrió a los españoles con la antología de Gerardo Diego, que era una antología oportunista, como las que salieron luego de Castellet y todo eso, pero que era una buena antología, y estableció una estrechísima relación con muchos poetas españoles del exilio. Y yo lo conocí en la Universidad de Londres, en King's College, donde yo hice una intervención sobre Unamuno, no sé qué, y yo me levanté diciendo no estoy de acuerdo, y los que conocéis a Paz, imaginaros que yo no estoy de acuerdo. Entonces Paz miró a otro lado, dijo este jovenzuelo. Pero a partir de entonces, para mí fue una revelación, una auténtica revelación. Y los que buscábamos una identidad, yo me escarteaba mucho con Sancho Robaina y con los poetas que se ha llamado del conocimiento, y para mí fue una revelación de lo que es el poeta. Yo me escapé de España porque estaba harto del país y pues llegué a Londres, que era otra forma de ver el mundo, y además donde yo las veces que vi a Paz lo vi sobre todo en Londres, con Stephen Spender y con Tomlinson y con otra gente. Y fue una, no digo admiración porque yo no admiro a mucha gente, pero fue una ayuda tremenda para mi concepción de lo que era la poesía. El tener un poeta que supiese reflexionar no sobre su poesía, sobre la poesía en general. El tener un poeta que supiese incorporar el mundo de los haikus, él había traducido a Basho en colaboración con otra persona, el mundo de la India, que él escribió los famosos vislumbres de la India, el cómo integrar una persona no religiosa, como era mi caso, al revés, anticlerical, y entender de pronto que había un elemento sagrado en la poesía, que Paz nos lo descubría, una especie de misticismo pagano, y luego un tipo de lenguaje que era único, porque yo me había educado en Montale, en Eliot, y de pronto veía que Paz estaba dentro de ese lenguaje de la modernidad. En España no había modernidad, en España se sabía muy poco quién eran los latinoamericanos, se sabía muy poco quién era Octavio Paz, hablaba de los contemporáneos tan importantes para Paz y nadie sabía quiénes eran, y los grandes poetas españoles, entre ellos un amigo de Paz como Cernuda, era totalmente desconocido en España, pero prohibido, hasta que luego lo publicó la poesía completa Marstein y Derek Harris. Entonces, por muchas razones, en mí, porque yo no puedo hablar de mis compañeros porque yo no he estado en España durante muchos años, no sé cómo pasó. Yo sé que Sancho Robaina era uno de ellos, yo sé que Ullán era otro. O sea, los poetas con los que yo me identificaba eran justo los poetas pacianos. Y luego los poetas, yo no quiero entrar en la polémica, y ahí acabaré, no quiero entrar en la polémica de la poesía y la experiencia del conocimiento. Y no quiero entrar porque la poesía y el conocimiento de la experiencia para mí no existen. Toda poesía es experiencia y por lo tanto... Entonces estaba justo el otro día leyendo un poema de Montale, y ahí acabaré yo. Montale, que es uno de los poetas más sofisticados que hay en la poesía italiana, con Ungaretti, pero que con los años, al morir su mujer y todo eso, empezó a hacer un discurso más inmediato, y entonces escribió un poema muy curioso, que es... habla del Criterion, que es la revista de Eliot. El Criterion había eliminado antes a los imitadores, a los censores, a los detractores y a los revistas. Después
de vez en cuando permitían que un olvidado saliera a la luz. El futuro de la poesía está en manos de hombres de juicio convencional. El poeta es fichado por sedicentes expertos que ignoran que están desprovistos del justo predicado. Bien, muy bien, escriben todos a coro, pero ¿quiénes son esos? Especuladores de palabras o políticos de la pluma que exultan homologamente. Pero después revelan el juego de hacerlo todo informe, todo igual, y el infame proyecto llevará a Italia hacia la inevitable ruina total. Y a mí, como veía la ruina total de la poesía española a través de ciertos poetas que son los que hoy cuentan, para mí Paz ha sido el compañero, el maestro, el amigo, lo ha sido todo. Y ahí acaba mi cursi final. No, pues yo también quiero agradecer a Aurelio Májor por permitirme hablar con Mas Oliver, que es uno de mis poetas españoles desde mucho antes de conocerlo personalmente en México, y con el cual he tenido también una relación de mutuo sostén y comprensión a través de estos años difíciles. La posición de Paz en la Latinoamérica que hasta un tiempo de mi vida conocí más, que era la del sur, era una posición un poco contradictoria en relación a lo que era verdaderamente el Paz poeta, que era un liberador poético, sobre todo en un momento muy clave de su producción, ¿no? Cuando Paz entra de lleno a interesarle a los jóvenes conosureños, el Cono Sur está envuelto en movimientos sociales que, por una rara contradicción que nunca entendí entre los postulados de transformación y la consideración estética, que siempre parecen ir al encuentro en un sentido de chocar. Octavio Paz, para los jóvenes que querían cambiar la sociedad, era una especie de amenaza intelectual. Y digo, Octavio Paz es una figura muy polémica, tiene un discurso afirmativo de lo que es un cierto deber ser de las cosas intelectuales, que a veces puede confundirse si uno no sabe leer, pero bueno, si uno no sabe leer está todo perdido en relación a la lectura al menos. Pero uno puede interpretar mal lo que es una cierta lógica afirmativa. Octavio, aunque tenía una parte de su discurso siempre puesto en negación a la manera oriental, era un poeta afirmativo, y aún así lo que serían los abanderados de una cierta élite transformadora veían a Paz con un cierto resquemor, de manera que hay como dos ejemplos diferentes del Octavio Paz que yo leía cuando era joven y que después conocí en México. Por un lado era un intelecto de una potencia muy extraña, realmente muy extraña, de una capacidad de escritura también muy extraña y de una curiosidad intelectual que yo creo que desapareció del mundo. O sea, lo cual lo sitúa en una peligrosa antigüedad
muy cercana de hace unos 30 años por acá. Estamos en otro mundo, para bien o para mal, pero es un mundo donde referirse a alguien como Octavio Paz es referirse a un tipo de intelecto que está en otro lugar, no convive mucho con el presente. El presente es poco intelectual, digamos así, es de un pragmatismo devastador. Octavio Paz era un crítico del pragmatismo del intelecto o de ese intelecto rebajado a una especie de difícil sustancialismo. Ahora, ese Octavio Paz, que es una figura fundamental para entender las letras latinoamericanas en el siglo XX, que postuló todo el tiempo la necesidad de una conciencia y de una práctica crítica abierta como condición fundamental para el avance de una cultura. Y es totalmente cierto, si las culturas no están puestas críticamente al día, no se sabe muy bien a qué se está refiriendo uno cuando se refiere a frases o sintagmas como nuestra cultura, nuestra herencia, nuestro patrimonio. En este sentido, un cierto aterrizaje a la tradición vista desde el presente, como decía Pound, ¿no?, es fundamental. Bueno, Octavio tenía esa curiosidad del presente que la remontaba hacia el pasado de su propia cultura y lo leía. Es una práctica muy extraña esa, que funcionó sobre todo en su obra ensayística siempre, pero funcionó mucho en una publicación de Octavio que llegaba al sur, que era Plural, ¿verdad? La revista Plural. La revista fue el momento más plural de las revistas de Paz, se llamaba Plural. Después viene Letras Libres, en la que participé yo, que ya era un poco más cerrada en cuanto a la apertura. Pero de cualquier manera, creo que Paz, de alguna manera, inaugura una especie de pluralidad vinculante en América Latina como deseo más que como realidad, que después se concreta. Creo que Paz intuye una cantidad de cosas que van a pasar para que haya esa vinculación. No quiero decir comunicación porque es una palabra mal utilizada, mal conceptualizada y sirve para cualquier cosa, como el concepto de democracia, ¿no? De manera que cuando Octavio Paz quiere una poesía plural y una conciencia crítica plural que él ejerce desde su literatura, él está pidiendo algo que era muy difícil de conseguir cuando llega al sur y queda como encargo a los intelectuales que vendrán, a lo que serían las generaciones que siguen a las generaciones de Paz. Y esto independientemente de las vinculaciones que tiene Octavio Paz con el Grupo Sur de argentino de Buenos Aires, o decir Vino Campos, ya para, ¿sí? Eso es otra cosa porque aquella es una élite cultural que nunca quiso absolutamente nada con el mundo, ¿sí? Era una élite textual y se refería a una cultura textual. Ahora, me refiero al Octavio Paz más amplio que tiene como escuchas fundamentales a los jóvenes. Y lo que creo que aporta en aquel momento más que conciencia crítica es su presencia poética. Octavio Paz tiene una obra poética que era para la práctica conosureña vinculada a otro tipo de tradición, algo que es verdaderamente iluminador o sublevante en el mejor sentido. La propuesta
lingüística de Octavio Paz, de hacer una poesía de confluencias, no se conocía en el Cono Sur, porque la vanguardia, en el Cono Sur, la vanguardia de Vallejo, la vanguardia chilena de Altazor y luego del primer Neruda de la Residencia, no era confluente, era una especie de vanguardia receptiva más que expansiva. Vallejo elaboraba, lo que pasa es que elaboraba a lo Vallejo y de un modo muy particular, Neruda elaboraba de un modo muy particular y fuera de toda, o sea, hacían olvidar inmediatamente la recepción, pero no eran expansivos en ese proyecto de vanguardia. Cuando Neruda invade el mundo, digamos así, para bien o para mal, con canto general, yo creo que un poco más para mal que para bien, en relación a su obra, Neruda ya se vuelve un hombre que abandona sus primeros inicios de residencia en la tierra, que creo que es el momento mayor de la poesía de Neruda. Lo mismo le pasa a Vallejo con el momento de Poemas Humanos, cuando de alguna manera deja Trilce, o sea, hay una especie de arrepentimiento de esos dos grandes poetas latinoamericanos, de su contacto con aquel periodo experimental. En Octavio no hubo arrepentimiento. Tal vez algunos enemigos de Octavio pueden decir por ahí, debería haberse arrepentido un poco, queda bien, qué sé yo. Ahora Octavio no se arrepintió de nada y bueno, pero era expansivo. Y bueno, esa expansión creo que es contagiosa porque incluso uno puede no comulgar con los materiales de esa expansión, pero uno puede aprender que la cultura puede ser expansiva y no solo los imperios. O sea, se pueden formular miradas para comprender el mundo que también se pueden expandir. Ahora, yo voy a México y Octavio hizo conmigo algo verdaderamente insólito. En su revista Vuelta me ofrece escribir una columna sobre poesía para que hablara de lo que no se hablaba en México. O sea, Octavio Paz era consciente que la poesía mexicana padecía de un fenómeno particular, que es un tipo de enfermedad que da a ciertas poesías que han realizado grandes momentos y que se vuelven a ensimismar o se vuelven autorreferentes. Octavio Paz quería abrir la mirada a esa poesía y también la mirada de esa poesía hacia lo que se hacía en América Latina. Había una especie de gran producción poética, estoy hablando de fines de los años 70. Había una gran producción poética en América Latina no vinculada. No había entrado todavía en el mundo hispano o hispánico la fiebre de las antologías, porque ahora es la fiebre, hay más antologías que libros individuales, y me temo que va a llegar un momento que no se van a poder ya hacer, salvo escribir libros de antologías, se va a invertir el proceso. Pero hay algo extraño acá, ¿verdad? No había antologías, entonces había que vincular a través de una publicación mensual. Esa publicación fue Vuelta. En Vuelta se da una especie de lugar de confluencia de información poética circulante en América Latina. Eso lo hizo en realidad como proyecto, lo escribí yo, pero me lo propuso Octavio Paz, en su revista. O sea, había una inquietud real en Octavio Paz por el desarrollo y la vinculación de las distintas poéticas latinoamericanas. La vinculación de Paz con el movimiento de poesía concreta de Brasil y muy concretamente con Haroldo de Campos, y por ahí viene la presencia de Andrés Sánchez Robaina en España, es muy conocida. Octavio Paz tradujo
en 1984, Blanco al portugués, con el nombre de Transblanco. Haroldo de Campos tiene una propuesta de traducción que llama transcreación, de manera que todo lo que traduce lo transcribe, que es una especie de traducción, pero también de recreación, una traducción-versión de la obra original. Y a partir de ese momento se da muy abiertamente una proyección al mundo de lo que es o lo que fue esa inquietud de Octavio por lo que se considera la última vanguardia latinoamericana. El movimiento de poesía concreta brasileño es un movimiento que va de los principios de los 50 hasta el 62. Después del año 62 no existe poesía concreta técnicamente dada. El poeta español que investigó, que yo sepa, más documentadamente el proceso de la poesía concreta brasileña fue Ángel Crespo, y tradujo una serie de textos para la revista Cultura brasileña. Creo que se publicaba acá, ¿verdad? Ahora Juan Soros ha recogido en un libro de su editorial Libros, una editorial brillante, por cierto, Libros de la Resistencia, unos textos de Ángel Crespo y de Pilar Gómez sobre poesía concreta, y que se puede conseguir. Quiero decir, hay una serie de conexiones que funcionan para que siempre el Octavio Paz, de una inquietud que en su obra se da de una manera muy particular, en su obra propiamente vinculada con la vanguardia, siempre reaparezca, ¿sí? Es que Octavio actuaba en distintos frentes, ¿no? Tiene un lugar entre la memoria literaria y parece que tiene un lugar siempre entre los jóvenes. Pero lo interesante de la propuesta de vínculo con España, de América Latina, se da, que yo sepa, en aquel momento a través también de Vuelta, porque Vuelta es una especie de puente mexicano para hacer conexión entre la España de aquel momento y la América Latina del sur. O sea, se cumple realmente aquella propuesta que uno la imaginaba únicamente teórica, de Paz como el poeta como un vinculador de culturas, cosa en la que Paz insistió siempre y además practicó, sobre todo con Oriente, ¿no? Esa parte de Oriente. Y aquí termino yo también esta. Bueno, ya está. Yo primero me gustaría hablar del Paz traductor. O sea, Paz es el único poeta latinoamericano, el único, que entiende lo que es el modernismo, o la modernidad, porque modernismo no es lo mismo que modernismo, ¿no? Es decir, entiende lo que es la propuesta norteamericana y europea de una nueva poesía. Y esto es la primera cosa. Segundo, la capacidad de Paz de no entender la poesía como algo excluyente, sino como integrado en todo un conglomerado, que es su actividad como director de Plural, luego de Vuelta, y su actividad, como he dicho, de traductor, y sobre todo sus ensayos, ¿no? Que son piezas capitales en nuestra literatura. Entonces yo, más que al margen del discurso de Paz, lo que me interesa es, primero, qué representa Paz en América Latina, porque claro, nosotros teníamos a poetas grandes y creo que muy irregulares, como tú más o menos has insinuado, como es Neruda, sobre todo, que es el más irregular y el más mercenario de todos, y Vallejo, que no era un mercenario, todo lo contrario,
pero que su falta de sentido del humor lo obligó a hacer cosas un poco demagógicas al final de su poesía, un poeta de una intensidad tremenda. Paz, no hay ni un poema, es curioso, porque yo voy leyendo poemas de Paz con afán crítico, y no hay ni un poema en el cual puedes decir, aquí se ha equivocado. Porque nosotros en Vallejo, en Neruda, en tantos poetas, ya no hablemos de los Hellman y compañía, ¿no? Que estos son peores todavía. Entonces, que esa coherencia, esa lucidez, era una lucidez tremenda en todo. Humanamente era un hombre muy lúcido, hablabas con él y te dejaba deslumbrado, incluso hablando de las cosas más nimias, ¿no? De las cosas más tontas, en las cuales nos reíamos, como digo, de grandes amigos de él, pero le daba una nota de inteligencia acompañada por esa mirada que tenía, subyugante, porque era realmente subyugante la mirada de Octavio Paz. Y luego era un hombre, que es curioso decirlo porque nadie se lo va a creer, pero un hombre realmente humilde. O sea, Paz era un hombre de una convicción como poeta tremenda. Yo creo que todo gran escritor tiene que tener una convicción de que es un gran escritor, y esto queda más claro que el agua. Pero que Paz nunca, bueno, tú has aludido a los jóvenes, la relación con la gente joven de Paz. Vosotros leéis Vuelta y es admirable, el 80% de la gente son gente de 30 años o menos, ¿no? O sea, el respeto que tenía para todo lo que fuese nuevos planteamientos, siempre un poco dentro de la órbita que planteaba él, como es lógico, ¿no? Pero a mí me interesaría discutir qué proyección tiene en España, cuál tiene en América Latina, que es un poco el título de nuestro encuentro. O sea, yo como digo, en España queda clarísimo que está Pere Xinferrer, que es uno de los poetas más cercanos a Octavio Paz. Está Sánchez Robaina, que creo que es mucho más eficaz que Xinferrer como intérprete de lo que es el pensamiento poético de Octavio Paz, el entender que no hay poesía sin reflexión poética, ¿no? Que esto es fundamental, y si hay un poeta en España con reflexión poética es él. Podemos citar también a Miguel Casado, podemos citar una serie de poetas que sin Paz no hubiesen existido, porque nuestro referente español era muy pobre. Nosotros nos educamos con que los grandes poetas no estaban en España. Nosotros, me acuerdo que hablamos de Juan Ramón Jiménez, casi un desprecio por su Platero y yo. Y el Juan Ramón Jiménez, inmenso que era, sí, como poeta. A Cernuda no lo conocía nadie. Entonces, y tampoco teníamos referentes latinoamericanos. Lo único que nos llegaba era a través del Instituto de Cultura Hispánica, que era una institución franquista, pero que dentro de todo se colaron muchos poetas. Pero Paz nos llegó tarde y nos llegó con La Centena, como tú has señalado. Pero es que La Centena ya es un libro bastante reciente, por así decirlo. Entonces, la poesía española, tengo yo la sensación de que ha vivido ignorando, con los poetas que yo he mencionado, otros Malpartido, gente que lo han leído de otra forma, que han vivido al margen de lo que llamaría la nueva modernidad, porque él no era la modernidad de Eliot, pero él entendió muy bien el mensaje de Eliot. En el fondo, la otredad es una especie de disociación de la sensibilidad eliotiana, ¿no? O sea, pero claro, ¿quién había leído a Eliot en España? Nadie. Las traducciones que ha hecho Octavio Paz, arriesgadísimas además, porque eran traducciones muy personales, el conocimiento directo que ha tenido con poetas americanos y europeos, que no lo ha tenido nadie. O sea, el respeto que le tenían los grandes poetas europeos a Octavio Paz es único. Y esto yo lo he visto como veían a Paz como un monstruo de la poesía. Entonces digo, ¿cómo puede influir Paz en nosotros? En nosotros que hemos olvidado el discurso, no diría intelectual, pero el discurso del pensamiento. Hemos olvidado esto. En España hay muy poca gente que pueda hablar del pensamiento, en crítica, en poesía, en narrativa. Todo esto se ha olvidado. Entonces, ¿dónde está el ejemplo de Paz? ¿Quién puede entender a Paz? Y esto es lo que yo me pregunto, que tú quizá, visto desde América Latina, lo ves distinto. Y mira, lo que es muy cierto lo que dijiste de
de la comprensión de Octavio Paz de lo que es el proceso de la modernidad y sobre todo su efecto en la poesía y en el pensamiento. Es que uno de las proyecciones o enseñanzas de la modernidad crítica es que el hecho cultural o el hecho intelectual debe continuamente pensarse y refrendarse como pensamiento. Que eso sea bien interpretado o subrayado por un poeta latinoamericano, mexicano en este caso, es probablemente lo que llama mucho la atención, porque podría haber sido mejor interpretado por países que de alguna manera postulaban sus culturas como herederas directas de la modernidad europea, por ejemplo, Argentina. Claro. Y no fue así, porque Argentina tiene una visión de la modernidad completamente diferente. Era una modernidad que uno dice, bueno, aparte de Borges, ¿habría realmente otro moderno o Bioy? ¿O habría otro? Eran muy vanguardistas, ¿no? Claro. Porque Octavio Paz... Claro, la modernidad no es la vanguardia. No, por eso digo. Es claro. Octavio Paz lo entendió enseguida, lo que era lo militar, porque él era un gran admirador de Breton, por ejemplo, ¿no? Pero entendió mucho la fragilidad del surrealismo, de la vanguardia. Y en cambio en Argentina se quedaron estancados, incluso poetas, grandes poetas como Enrique Molina. O Orozco, sí, que eran grandes poetas, sí. Pero que no... Este discurso... que es cursi decirlo, universal, pero que es verdad en el caso de Paz, este discurso universal que rompe todas las fronteras de cualquier lectura que se haga, ¿no? Es único, es único. Y lo curioso, insisto, es que esa mirada venga de Latinoamérica Sí, claro. y no vaya desde Europa en términos literarios, porque es como una mirada que devuelve, y digo, porque la modernidad es un invento europeo. Sí. Claro. Entonces, norteamericano también, que ¿no? bueno, norteamericanos, pero posteriormente. Sí. E incluso ahora que haces esa salvedad fue fundamental para la recepción del sur de esa modernidad que postulaba Octavio Paz. La única modernidad que recibe las culturas conosureñas y la poesía conosureña es la de Europa. La de Norteamérica no entra, porque había una barrera, había una barrera ideológica, política que impedía, porque confundía al gobierno, a los distintos gobiernos al imperialismo del Pentágono con los poetas norteamericanos. Esa especie de torpeza cultural que es imperdonable para culturas que se jactaban de ser culturas del pensamiento y tal. O sea, siempre hay una farsa en esta especie de asimilación de los procesos, como, digo, no se aprenden los procesos desde el punto de vista de lo que es su importancia medular, y siempre se aprende a partir del epifenómeno, ¿no? A través del progreso tecnológico, digo. Y una cosa es un poeta y otra cosa es la representación de los electrodomésticos. Eso es una cuestión, bueno, pero una humanidad fascinada por la cosa tiene que entrar en conflicto con la poesía necesariamente. Hoy se ve, y probablemente mejor que nunca, y qué bueno que así sea, que la poesía es una forma escurridiza de la mercancía, ¿no? O sea, menos mal, porque... Y eso curiosamente, era un conflicto que Octavio Paz se planteaba y que cierta modernidad solo francesa del Cono Sur no se plantea. O sea, yo creo que la sintonía con cierta parte de la cultura norteamericana de Octavio Paz fue fundamental
para ese nivel de apertura de la segunda vuelta del pensamiento de Octavio Paz. Sí, sí. No sé si alguien quiere preguntar algo, porque el problema está en que tanto Eduardo como yo, él estuvo muy cerca de Vuelta, yo he colaborado en Vuelta, que para nosotros, para mí español, estar en Vuelta era no, era muy poquito lo español que estábamos allí. Claro. Era una especie de privilegio. Era. ¿No? Y todos los que estuvieron cerca o no cerca de Paz, pero siempre estaban entendiendo lo que representaba Paz. Insisto, porque a veces es importante, que la persona de Paz también tenía un magnetismo único. Octavio tenía una rara, que cuando uno lo dice, parece que uno está abusando de una especie de plusvalía personal o subjetiva. No. Pero no es así. Octavio Paz tenía una característica que era alguien que podía entrar en un diálogo con cualquier persona que le interesara, por supuesto, que le interesara como interlocutor. O sea, no había diferencias digo, los intelectuales de hoy, salvo casos excepcionales, eligen a distancia a sus interlocutores, según vienen vestidos, la representación corporativa que imponen o qué sé yo, el contrato anterior que tienen al encuentro cara a cara. Por eso digo que Octavio Paz pertenecía a una mirada al mundo o a un mundo que no existe ya. Y lo raro es que todavía tenga un lugar en este. Todavía no tengo claro en qué está ese lugar, porque no sé todavía cuál es el desplazamiento o la proyección de aquel mundo en este. No me queda claro todavía. Por eso es lo que te preguntaba yo. O sea, hay precedentes que nos hemos olvidado, que son los contemporáneos, hay que decirlo. Los contemporáneos tuvieron un peso muy importante en Paz. Era una nueva forma de entender la poesía que no existía en ninguna parte de América Latina, porque la poesía latinoamericana, gran poesía, muy visceral, y la poesía de Octavio Paz no es visceral, está controlada por algo más importante que es el discurso poético. No significa que no haya emociones, porque es un poeta hedonista, es un poeta erótico, es un poeta de la naturaleza, es un poeta de las raíces de las culturas, no solo la mexicana, pero yo creo que Paz le salvó su intelecto. O sea, un poeta como Neruda, el problema del Neruda es que su intelecto, con perdón, era bajo cero. Sí, pero eso lo dice... pero no pidas perdón porque Lorca te apoya desde el más allá. Lorca pensaba lo mismo, con la admiración y el amor que le tenía a Neruda. Pensaba que... Y bueno, es que, claro, Lorca y tú se atreven a decirlo, pero todo el mundo se cayó la boca por la potencia verbal de Neruda. Claro. Neruda no era un hombre inteligente. La poesía no necesariamente tiene una correspondencia con la inteligencia. Es más, algunos son poetas porque bueno, yo creo que no son inteligentes. En la tradición, si tú hablas de los Mallarmés y los Rambós, esa gente era muy inteligente. Bueno, sí, claro, pero estás hablando del mayor momento, probablemente, del mayor momento de la cultura. Poesía, sí. Pero sí, la conciencia del poeta que tiene Góngora. Baudelaire. O sea, bueno, Baudelaire ya no hablemos, ¿no? No, pero Góngora, volviendo. No, claro. Pero, Góngora es una luz. Es una... Entonces, esa cosa no... Claro, a mí por eso yo he aceptado estar aquí, no solo por la amistad con Eduardo, que como digo, debo ser el único ciudadano del mundo que no se ha peleado nunca con Eduardo, pero sino también porque me inquieta mucho tantos homenajes se han hecho a Paz en este año y tantos homenajes, y que en el fondo hay muy poca gente que es paziana, muy poca gente en ese país. Yo estaba leyendo de cuando murió Octavio Paz en el ABC, que claro, el ABC hay que decirlo, a veces los medios reaccionarios son los más alertas en literatura, pero el ABC dedicó un número extraordinario
a la muerte de Octavio Paz. Y había un artículo precioso de Jaime Siles, otro poeta que ha entendido lo que es leer. Y aquí nos hemos olvidado de que Eduardo Milán es el responsable o irresponsable de una antología que se llama Las Ínsulas Extrañas, y lo digo porque eso recoge mucho la herencia de Paz, ese libro, ¿o no? Ese libro se hizo, bueno, ese libro se hizo por la posibilidad otorgada desde varios ángulos o vectores. Por un lado viene la referencia que habían dejado precisamente una antología Con Laurel, sí. que había hecho Octavio Paz y Xavier Villaurrutia de parte de México, y Emilio Prados y Juan Gilalbert de parte de España. Española. Y que era una poesía, ¿cómo se llamaba el subtítulo? Laurel, poesía Aurelio. de Laurel. Yo acudo a él. El subtítulo de Laurel, Aurelio. Pero es el modelo. Es la primera vez, ¿no?, que se hace esto. Porque Sancho Urbania insistía desde hace mucho, porque éramos muy pocos los que leíamos latinoamericano, de la importancia de unirlos a los dos, ¿no? Que este es el proyecto de Laurel y el tuyo de las ínsulas. Bueno, la posibilidad económica viene de Círculo de Lectores, Sí, porque claro. era difícil realizar la antología desde un punto de vista de los derechos. Y ahí interviene otro de los autores, que fue José Ángel Valente. Claro, que es fundamental. Blanca Varela, de parte también de Latinoamérica, junto conmigo, y Andrés Sánchez Robaina, por España también. Pero lo interesante es que el proyecto surge porque en una crítica a Laurel en la revista Vuelta, yo hablaba que el proyecto de Laurel había quedado trunco y referido a un ámbito que no era abarcador en general, y que había que llevar adelante de una vez esa antología que no había y que en el momento de su publicación levantó una cantidad de polémica. Bueno, lo que debe ser, pero lo que debe ser un poco con una cierta, un cierto tinte mezclado con algo que tal vez tiene otro color. Por ejemplo, el libro en algunos momentos fue negado como libro, porque uno puede negarlo como... Con criterio. O como desde el punto de vista de lo que no está. Que era ¿sí? mucho, que era mucho. Que era mucho, sí, claro, porque además una antología es una antología, no es una historia. Es una poética, es una poética. Claro, no es un levantamiento de campo antropológico, es una selección, depende del gusto, depende de una cantidad de factores que están jugando ahí. Y yo también comparto la idea de que hay, como coautor, hay autores que deberían haber estado o podrían haber estado y que finalmente no estuvieron. Pero de ahí a negar el libro, que creo que es un libro que se sostiene como presencia, y ahí voy. Eso es lo que me parece interesante, porque eran miradas muy diferentes, las miradas que teníamos, Sí. todos los que estábamos allí involucrados. Y conjugar aquello y después llevarlo a cabo y responsabilizarse por el hecho, bueno, ese trabajo también tenía aquella lógica vinculante, que tampoco es una lógica de dependencia, ¿sí? El peligro que hay siempre es de quedar sujeto
a una tradición, a una lengua y a lo que una lengua ordena como tradición. Claro. Exactamente. Pero si se logró librar eso, bueno, eso era uno de los propósitos o de los proyectos de paz. O sea, un hombre que... Hay mucho de Goethe en Paz, hay el proyecto de una literatura del mundo, ¿no? Y bueno, eso es, sigue siendo hoy en día un ave muy extraña, un ave del paraíso, como diría José Miguel Urullán y Manuel Ferro. Un ave muy extraña en este mundo poético. Hay poca disposición, parecería, a un diálogo verdadero entre culturas. Y ahí Octavio Paz salta de su característica diplomática, que también la tenía, de su característica de un cierto diálogo, respeto por el poder, y se vuelve un verdadero vinculante de cultura, o sea, un verdadero poeta. Y hay que agradecer que la mentalidad poética en Paz haya estado por encima de todos esos lazos que a veces parecían. Es independencia absoluta, porque sus ideas políticas muy mal leídas, además, muy mal leídas, pero él siempre... Es que es muy difícil ser independiente, hay muy pocos poetas que lo consiguen. Es verdad que él tuvo la suerte de ser. A mí una vez yo le llamé a México, me dice, Mas Oliver, ¿usted por qué nunca viene a verme en México? Yo le digo, porque usted es un cacique en México. ¿No? Y yo lo encontraba en España o en Londres, donde el trato era totalmente normal. Pero tenía la voz de Paz era tan potente, tan poderosa, que cualquier cosa que dijese él estremecía al mundo. Y lo demás es anecdótico, si estaba con Salinas o con el otro, todo esto son pequeñas miserias que yo creo que Paz estaba por encima de todo eso, ¿no? Por suerte. Bueno, yo ya no digo nada más. Buenas tardes, no sé si se me oye. Sí. A mí me parece que Paz, Octavio Paz, es conocido muy tarde por la generación de lectores españoles. Hay un periodo, desde el año 40, al final de la Guerra Mundial, civil, perdón, en que la poesía no se trata. Hay que llegar al Ministerio de Ruiz Jiménez, que hace el primer congreso de poesía en España, que provocó, entre otras cosas, que Franco lo echara del gobierno. Y los años 50, los que leíamos poesía, los que leíamos novela, no podíamos leer a Paz, como no podíamos leer tampoco a nuestro Juan Ramón, que estaba exilado en Río Piedras, en Puerto Rico, o no podíamos leer a Neruda. Cuando alguien hablaba de Neruda decían, ¡oh, y ese comunista! Que, en fin, efectivamente Neruda parece ser que fue miembro del Partido Comunista, pero no se pudo leer por una razón, y es que no había ninguna movilidad intelectual en aquella época. El intelecto estaba parado, la mayoría de los autores de ese tipo estaban prohibidos literalmente, y es una de las razones por las que conocimos a Paz tarde. Tarde la generación mía, que ya tenemos muchos años, y que leíamos todo lo que nos caía en las manos, pues no había manera de echar mano aquí a una publicación de poesía de Octavio Paz. Y en cambio es alguien que con la democracia se le redescubrió en España a toda una generación, después de que se le atribuyó el Cervantes y luego no digamos cuando consiguió el premio Nobel. Alguien que merecía haber sido estudiado y criticado, y en el sentido literario, en las universidades del año 50, y no se hizo. La razón es la dictadura que tuvo el país en una noche negra, desde el punto de vista intelectual, en el que no había movilidad. Este es mi punto de vista. Sí, bueno, y el problema no era ese, el problema era qué corrientes poéticas dominaban. Lo más curioso es que la corriente poética que dominaba, los Celaya y compañía, en el fondo eran tan fachas como los otros, o sea, tenían un discurso demagógico, limitado, que es muy triste, porque eran personas que estaban luchando contra una situación política, pero que luego no tenían discurso poético, y esto es lo terrible, con excepciones de Blas de Otero, que tenía un gran talento, pero que también se le confundió,
Incluso a Machado, todos hemos pensado que Machado era el poeta de Campos de Castilla. Pues Machado tiene poemas mucho mejores antes de Campos de Castilla. Los poetas metafísicos de Machado son excepcionales, pero nos impusieron una forma mediocre de ver la cultura. Entonces, claro, no entraban, y además tú estás hablando, pues mira, un poeta como Valente tampoco estuvo en España. O sea que el Valente era el poeta más importante que hemos tenido a nivel no solo de poesía, sino de pensamiento. ¿No? Es el poeta más importante. Y ese señor, la gente decía, este es un resentido. Pues ¿cómo no va a ser un resentido? ¿No? Ahora hay ciertos poetas también, perdón, sí. Tono, que ahora se me hace presente. Por ejemplo, la figura de ciertos poetas interiores que hacen una especie de retirada interior ante la devastación mental del franquismo y cultural e intelectual, como por ejemplo Gamoneda, que ha sido sí, claro, muy reconocido, pero también como Cirlot, que es un poeta extraño y un intelectual de alto nivel, ¿no? Pero totalmente desconocido. Y Gamoneda, lo siento, Gamoneda empezó a ser conocido hace 15 años. Sí, por eso. Eran poetas ignorados. Pero estaban, quiero decir. Porque los poetas eran José Hierro y bueno, no digo que Hierro es mal poeta, pero que iba por una dirección muy... cuando haces poesía social en un régimen con el franquista que era, entre comillas, social, entre comillas, o sea, demagógico, estás cayendo en la trampa, ¿no? Entonces los poetas como los Gamonedas y los Valentes, estos quedaron totalmente marginados. Juan Ramón Jiménez era un poeta denigrado en ese país. En la antología de Castellet no está incluido Juan Ramón Jiménez, porque lo encontraba un decadente, ¿no? Y yo creo que no hay poeta más grande en estos siglos que Juan Ramón Jiménez, ¿no? Pues esto... Aquí comenzó a entrar, yo creo, a través de la poesía hindú de Rabindranath, que había traducido su mujer. Rabindranath Tagore. Sí, claro. El jardinero, por ejemplo. Lo trajo la comprobí. Lo dejan entrar como algo lírico, sí, que no tiene nada que ver con la política española. Y es la pareja Juan Ramoniana los que introducen traducido a Rabindranath en español. Sí, lo que traducía por la comprobí. Y por ahí nos enteramos, la gente que teníamos 16, 17 años, que había un otra señor poesía, de la generación del 27, un gran poeta que estaba exilado en Puerto Rico, ¿no? Exacto. La influencia de la poesía hindú de Rabindranath y compañía. No, ahí hay creo que toda esa parte ha empezado a ser revalorada ahora, ¿no? en esta especie de postrimerías a las postrimerías, que es la valoración de ciertos jóvenes de lo que ha sido la poesía española del siglo XX. ¿no? Pero que aquella oscuridad incluso contagió a América Latina, sí, claro. No se veía nada. Y se creía que lo único que había era eso. Sí. Bueno, yo creo que hemos superado la paciencia de todos ustedes. Les daremos un premio, una medalla Octavio Paz. Y yo personalmente ya he dicho todo lo que tenía que decir.